¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 1, Uma Musume, holgazaneando profesionalmente, 1. Academia Trasen, E. Kitahara Sota alzó la vista hacia el vasto campus que tenía ante sí, tan grande que rivalizaba con una pequeña ciudad, y luego bajó la vista hacia la placa de entrenador que colgaba torcidamente de su cuello. Dejó escapar un suspiro. Al final, no pude evitarlo. La Academia Trasen, oficialmente el centro de entrenamiento Uma Musume de Japón Gakuen, era operada por la Asociación de Carreras Uma Musume, URA, y considerada la institución más elitista de Japón para el entrenamiento de Uma Musume. Los entrenadores eran instructores empleados por Trasen, responsables específicamente de guiar y nutrir a Uma Musume, esencialmente, tutores privados. Un salario alto, excelentes beneficios, comidas y alojamiento gratuitos, un estatus social respetable y rodeado de chicas hermosas, parecía un trabajo perfecto. Al menos así lo veían los de fuera. Pero para aquellos que saben, ¿tenéis idea de lo fuertes que son las Uma Musume activas? Incluso la Uma Musume más común, tras un entrenamiento adecuado, posee capacidades físicas al menos 3 veces superiores a las de un humano normal. En cuanto a las corredoras profesionales, cualquiera de ellas podría dominar fácilmente a un hombre adulto sin despeinarse. Y como pasan la mayor parte de su vida centradas en la competencia, su espíritu competitivo y asertividad superan con creces a los humanos normales. Especialmente durante la adolescencia, cuando son aún más impulsivas y emocionalmente sensibles. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que en el momento en que te acercas demasiado y desarrollas sentimientos que no deberías, la cuenta regresiva de tu vida ya ha comenzado. No es que te vayan a hacer daño a propósito. Pero dada su extraordinaria fuerza física, incluso una broma inofensiva puede herirte gravemente. Y si te atreves a rechazar sus buenas intenciones o a molestarlas de alguna manera, podrían recurrir a medidas extremas. Arañazos, mordeduras, acecho, confinamiento, sótanos, pelvis destrozadas. Cada año, innumerables entrenadores terminan hospitalizados por culpa de la Uma Musume que están a su cargo. Incluso las muertes son comunes. Para quienes no trabajan en el sector, nuestro trabajo puede parecer glamuroso y seguro, pero la realidad es que las lesiones de los entrenadores rivalizan incluso con las de los policías de primera línea. La tasa de rotación de entrenadores es la más alta entre todas las profesiones. Mantén la distancia adecuada, no solo con la Uma Musume que te asignaron, sino con todas. Nunca, jamás, desarrolles sentimientos inapropiados. Ese es mi único consejo. Durante una conferencia de orientación para entrenadores, un entrenador veterano y experimentado dio esta solemne advertencia a los recién llegados. En aquel momento, los aprendices se lo tomaron a broma. Después de todo, la percepción pública consideraba a Uma Musume como seres bendecidos por las 3 diosas. ¿Cómo podían comportarse así? Incluso si lo hicieran, seguramente serían casos aislados y no podrían representar a Uma Musume en su conjunto. Pero Kitahara Sota sabía que el veterano entrenador estaba diciendo la verdad. Como alguien que había transmigrado a este mundo hacía más de una década y debido a ciertas circunstancias había interactuado frecuentemente con Uma Musume, los entendía muy bien. Poseyendo una fuerza sobrehumana y una mente inmadura, las Uma Musume eran esencialmente bestias feroces que vivían dentro de la civilización moderna. Y como su inteligencia era comparable a la de los humanos, a menudo eran más aterradoras que los animales salvajes. La sede de la Academia Trasen era un lugar de reunión para la élite Uma Musume.
En otras palabras, las Uma Musume de aquí eran mucho más poderosas y mucho más aterradoras que en cualquier otro lugar. En su vida anterior, había sido un ávido jugador del juego móvil Uma Musume, siempre investigando fanfictions oscuros y dejando comentarios como no es lo suficientemente retorcido o aburrido, muéstrame ríos de sangre. Pero cuando se convirtió en su propia realidad, se acobardó inmediatamente. Al fin y al cabo, aún era joven. No quería acabar encerrado en un sótano ni que le destrozaran la pelvis. Si es posible, olvídense del cuartel general de Trasen, ni siquiera quería interactuar con ninguna Uma Musume. Pero desafortunadamente, no tuvo elección. El propietario original de este cuerpo había perdido a sus padres, dejándolo en la pobreza, si no sin dinero, al menos desamparado. Había probado otros trabajos, pero la opresiva cultura corporativa de Japón era insoportable y los salarios eran tan bajos que apenas cubrían los gastos de manutención. Después de numerosos fracasos, finalmente apretó los dientes y presentó su solicitud en la sede de Trasen. Después de todo, los grandes riesgos traían grandes recompensas. Los entrenadores aquí tenían salarios base escandalosamente altos y él pensó que si simplemente mantenía un perfil bajo, holgazaneando y evitando problemas hasta que su contrato terminara, podría marcharse con mucho dinero. Dudaba que algo pudiera salir mal si se mantenía invisible. Además, se había preparado de antemano haciendo arreglos para que una Uma Musume que conocía se transfiriera a la academia, con la intención de que se convirtiera en su Tantou, la Uma Musume designada bajo su cuidado. Aunque ella era excéntrica y completamente desconocida en el canon del juego, probablemente solo un personaje promedio, de fondo, que no le haría ganar ninguna carrera ni premios en dinero, eso no importaba, ya que de todos modos él nunca tuvo la intención de ganar. Lo más importante es que la conocía a fondo y podía garantizar que estaba a salvo. Y eso fue suficiente. Imaginando el hermoso futuro de ociosidad que le esperaba, Kitahara Sota respiró hondo, esbozó una sonrisa y atravesó las puertas de la Academia Trasen, que le parecían las fauces abiertas de un abismo sin fondo. Una vez dentro de Trasen, una escena armoniosa se desarrolló ante él. Calles limpias y anchas, césped cuidadosamente cortado y Uma Musume paseando tranquilamente y charlando alegremente, una atmósfera rebosante de juventud y felicidad. También había muchos entrenadores presentes, todos luciendo perfectamente normales, sin extremidades faltantes, algunos charlando cómodamente con su Uma Musume asignada sobre sus próximos programas de entrenamiento. ¡Qué ambiente tan agradable! Aunque sabía que la academia no era tan pacífica como parecía, Kitahara Sota no pudo evitar sentir una leve duda sobre sus suposiciones previas. Claro, los rumores no eran falsos, pero esta seguía siendo una academia de verdad, la imagen de todo el mundo de Uma Musume. Quizás no era tan siniestra y peligrosa como él. No detente aquí, no. Por favor, tengo una prometida. Al pasar por un almacén abandonado, Kitahara Sota escuchó vagamente algo perturbador y aceleró el paso mientras su expresión se volvía complicada. Bueno, no importa. Parece que es igual en todas partes. Después de caminar brevemente y familiarizarse con el campus, se dirigió a un área sombreada en la esquina suroeste, donde había acordado encontrarse con ella. Como aún no era la hora, Kitahara Sota encontró un lugar cómodo, se tumbó a la sombra, sacó su teléfono y se preparó para matar el tiempo viendo videos. Un momento después, se acercaron pasos. Sin siquiera levantar la vista, Kitahara Sota habló casualmente. Eclipse, ¿qué opinas de esta escuela? No está mal. Una voz ligeramente fría y femenina respondió, deteniéndose frente a él y sonando un poco desconcertada. Pero las Uma Musume parecen demasiado entusiastas. Me siento incómoda. Pronto te acostumbrarás. Aquí todos son muy amables, dijo otra voz animada. Sorprendido por esta voz desconocida,
Kitahara Sota finalmente levantó la mirada. Solo había oído un par de pasos, por eso había hablado con tanta naturalidad. No esperaba que hubiera alguien más allí. O mejor dicho, otra Uma Musume. Cabello castaño resaltado juguetonamente con una distintiva veta blanca, ojos azul vivo que irradiaban energía y una expresión contagiosamente alegre, su desbordante vitalidad era casi tangible. Ella es adorable. Esa fue la reacción de casi todos los que la conocieron por primera vez. Pero Kitahara Sota no. En el momento en que vio su rostro, su corazón dio un vuelco. Como si ignorara intencionalmente su reacción, la Uma Musume llamada Eclipse tosió levemente y luego presentó al recién llegado. Ella es una amiga que acabo de hacer. Tokaicho. Capítulo 2. Uma Musume, holgazaneando profesionalmente. Tokaicho, una figura legendaria. Un personaje en el juego, protagonista de la segunda temporada del anime, su apariencia, antecedentes, logros en las carreras y títulos eran deslumbrantes. Pero Kitahara Sota no prestaba atención a nada de eso. Lo que le preocupaba era la notoria reputación de Tokaicho en un frente completamente diferente, su posesividad. Su posición en el mundo del fandom pesado de Uma Musume era comparable a la de los 4 reyes celestiales de Gachimuchi o incluso a la de Jerusalén de la escena 3D. Si una Uma Musume normal tenía 60 puntos de peligro y las élites de Trasen alcanzaban los 80, la chica frente a él superaba fácilmente los 120. Si consideramos el escenario del sótano, su puntuación podría superar fácilmente los 300. Aunque Kitahara no podía confirmar si la chica aparentemente normal y adorable que estaba frente a él era en realidad la legendaria reina del sótano, estaba seguro de una cosa: él no quería ningún tipo de conexión con ella. Aún así, aunque inicialmente se sorprendió por la repentina aparición de Tyo, Kitahara recuperó rápidamente la compostura. Tranquilo. No hay de qué preocuparse. Por muy peligrosa que sea Tokaicho, no tiene nada que ver conmigo. Él no era su entrenador y no compartían ninguna relación profunda. Mientras no se arriesgara a la muerte haciéndose amigo de ella o convirtiéndose en su entrenador, ni siquiera alguien tan peligroso como ella podría amenazarlo. De hecho, incluso podría observar con seguridad desde la barrera si surgían problemas. Y siendo realistas, no tendría ninguna razón para cruzarse después de hoy. Uno era un prodigio superestrella en la cima de su carrera, aspirando a una triple corona invicta, mientras que el otro apenas logró ingresar a la Academia Trasen. Su única ambición era relajarse hasta el día de pago. La brecha entre ellos era como la noche y el día. Después de este encuentro inicial, probablemente nunca volverían a interactuar. Pero por si acaso, Kitahara decidió asegurarse de que su primera impresión con Tyo fuera especialmente mala. Ah, Tokaicho-san, ¿verdad? Mucho gusto. Tras saludar brevemente a Tokaicho, Kitahara volvió de inmediato su atención a su teléfono, cruzando las piernas con naturalidad, sin ningún decoro. Si fuera fumador, probablemente ya habría encendido uno. Al ver su evidente indiferencia, Tyo frunció el ceño ligeramente. Eclipse, ¿este es el entrenador que mencionaste? Respondió con calma Eclipse. El Tyo dudó. Siempre es así, explicó Eclipse con frialdad. Luego se volvió hacia Kitahara. Ya presenté las solicitudes para entrenador y tanto. Solo falta firmar con la presidenta. Espera un segundo, déjame terminar esta ronda. Kitahara cambió hábilmente a la pantalla de juego y fingió participar en un intenso combate. Tras una larga pausa, se levantó perezosamente, sacudiéndose la hierba del trasero sin cuidado. Está bien, vámonos. Mientras Kitahara jugaba, Tyo permaneció cerca, susurrándole algo a Eclipse. Al verlo finalmente ponerse de pie, lo siguió.
Poco después, los tres llegaron a la oficina de la presidenta y firmaron el acuerdo oficial entrenador Tantō. Entonces, Kitahara-san, ¿a dónde te diriges? Cuando Kyo se dio cuenta, ya habían llegado a la puerta principal de la Academia Trasen. Me voy a casa, respondió Kitahara con naturalidad. Kyo miró con incertidumbre entre Kitahara y Eclipse. Pero hoy es tu primer día aquí. Acabas de firmar tus contratos también. ¿No quieres echar un vistazo a la escuela? Tendremos mucho tiempo más tarde. ¿Pero no vas a probar sus habilidades básicas? Te ayudará a planificar tu entrenamiento futuro. No hace falta, dijo Kitahara encogiéndose de hombros. Nos conocemos desde la infancia. Sé perfectamente de lo que es capaz. Continuó, además, una condición que tenía para convertirse en mi Tantō era que no podía interferir con ella de ninguna manera ni ordenarle que hiciera nada. Yo parpadeó, confundido. En otras palabras, si quiere entrenar, entrena. Si no, no. Si no me contacta primero, fingiré que nunca firmamos un contrato, ¿verdad, Eclipse? Kitahara miró hacia Eclipse, quien asintió levemente. No me gusta que me controlen, añadió en voz baja. Yo estaba completamente desconcertada. Había visto todo tipo de relaciones entre entrenadores y Uma Musume. Algunos entrenadores y sus parejas compartían lazos profundos como hermanos, compitiendo codo con codo en las carreras. Algunos se convertían en amantes al finalizar sus contratos de 3 años, y algunas relaciones se volvían tóxicas, con entrenadores arrastrados a la fuerza a sótanos. Pero nunca había visto un par como este. Se suponía que los entrenadores que llegaban al campus principal de Trasen Academy eran lo mejor de lo mejor, ambiciosos y, al menos, algo motivados. Y las Uma Musume de aquí eran famosas por su competitividad. Apasionadas por las carreras, la mayoría aceptaba con entusiasmo el entrenamiento intenso, incluso añadiendo sesiones de práctica extra en secreto a espaldas de sus entrenadores. Pero estos dos. Kitahara prácticamente tenía tatuado en la frente "Estoy holgazaneando". Eclipse parecía normal en la superficie, pero claramente compartía la filosofía ociosa de su entrenador. Uno no quería liderar, el otro no quería ser liderado. Una pareja perfecta. El ojo de Kyo se crispó ligeramente al ver a los dos a punto de irse. Pero justo cuando estaba a punto de despedirlos en silencio, de repente recordó algo y gritó. «Espera, Kitahara-san». A Kitahara le dio un vuelco el corazón y un mal presentimiento lo invadió al instante. Forzó una expresión de calma y se dio la vuelta. «¿Qué pasa, Tokaicho-san?» Ekyo dudó. ¿Podría ser mi entrenador? Kitahara. Chica, ¿estás bien de la cabeza? He estado prácticamente gritando mi pereza, ¿y aún así me sigues atacando? ¿Soy una especie de matatabi que camina hacia Uma Musume? Adivinando sus pensamientos por su expresión, Kyo explicó rápidamente. El problema es que Press ganó su triple corona invicta sin entrenador y quiero demostrar que puedo hacer lo mismo. Creo que puedo lograrlo sin ayuda de nadie, pero Press insiste en que consiga un entrenador. Dijo que me asignaría uno ella misma si no elegía a alguien pronto. Además, sin entrenador, no puedo participar oficialmente en carreras, así que, básicamente, lo que quieres es un entrenador que no se interponga en tu camino, ¿verdad? Kitahara se quedó atónito ante el fracaso de sus planes. Lamentó profundamente no haber fingido ser un poco más ambicioso. Aún así, a pesar de todo, no había forma de que aceptara la petición de Tokaicho. Ni hablar. Estamos hablando de Tokaicho. Aceptar ser su entrenador equivaldría a tener un pie ya en el sótano. Era joven y no estaba ni de cerca preparado para eso. Pero
Escuché de Eclipse que te convertiste en entrenador por dinero, ¿verdad? Tokaicho levantó levemente la barbilla, sus vívidos ojos azules ardían ferozmente. Solo quiero la victoria. Si aceptas ser mi entrenador y no interfieres en nada de lo que hago, duplicaré tu parte del premio que gane. Antes de que terminara de hablar, su pequeña mano fue agarrada con firmeza. El rostro de Kitahara se puso serio instantáneamente y su voz se llenó de solemnidad. Ya tienes un trato. Capítulo 3. Uma Musume holgazaneando profesionalmente. Soy un idiota. En serio. De camino a casa, Kitahara Sota miraba fijamente hacia adelante con una mirada vacía. Siempre supe que el dinero podía hacer que los fantasmas molieran la piedra del molino, pero nunca pensé que yo sería el que caería en esa trampa algún día. Había decidido claramente evitar ser entrenador de Uma Musume hasta que Eclipse se graduara. Sin embargo, en cuanto Tokaicho le hizo la oferta, cedió vergonzosamente. Para los entrenadores de Trezen Academy, además de su generoso salario base, su principal fuente de ingresos provenía del dinero del premio ganado por su Uma Musume asignada. Cada vez que la Uma Musume asignada ganaba una carrera, los entrenadores recibían un cierto porcentaje de las ganancias, un sistema diseñado para motivarlos. Como una de las Uma Musume mejor clasificadas de Japón, las ganancias de Tokaicho en las carreras estaban en la cima del deporte, e incluso la parte del entrenador estándar era considerable. Si se duplicara. En pocas palabras, incluso si Tio permaneciera bajo su nombre sin la doble acción, ella todavía ganaría lo suficiente para sustentarlo a él y a Eclipse cómodamente de por vida. Por supuesto, Kitahara entendió que Tokaicho no permanecería bajo su mando indefinidamente. Una vez que ella demostraba su capacidad o tenía un accidente que le impedía competir, su fuente de ingresos se secaba inmediatamente. Pero incluso eso está bien. Con la habilidad de Tio, incluso solo un año, no, ni siquiera medio año, podría salvarlo de luchar durante varios años o incluso una década. La tentación del dinero fácil lo había arrastrado vergonzosamente. Además, ella había dicho explícitamente que no debía interferir con ella, lo que significaba que no tendría que interactuar con ella en absoluto. No habría posibilidad de aumentar su afecto accidentalmente ni de colarse en un sótano. Mientras manejara bien las cosas, las probabilidades de desastre eran prácticamente nulas. Solo tenía que quedarse en casa y ver cómo el dinero entraba en su cuenta bancaria. ¿Había un trabajo mejor en este mundo? Pero aún así, había una cosa que necesitaba aclarar. Eclipse. Tú eres quien empujó a Tokaicho a elegirme, ¿no? Un Tio sospechosamente conveniente había aparecido de repente, pues necesitaba precisamente un entrenador como el que se relajara por completo. Y ella había oído casualmente que le gustaba el dinero, ofreciendo justo el precio justo que no podía rechazar. Demasiadas coincidencias no eran coincidencias en absoluto. El rostro de Eclipse permaneció tan tranquilo como siempre. No organicé nada. Simplemente oí que estaba preocupada por su entrenador y mencioné casualmente que conocía a alguien adecuado. Eso no fue una simple mención. Prácticamente le diste una estrategia específica para lidiar conmigo, pensó Kitahara en silencio mientras sacaba las llaves y abría la puerta del apartamento. Empujó la puerta, entró y se despatarró en el sofá como siempre. Eclipse, naturalmente, fue a la cocina. ¿Qué hay para cenar esta noche?, preguntó. Ensalada de zanahoria y carne guisada, respondió ella. De hecho, vivieron juntos. Pero lamentablemente él y Eclipse no eran amantes. Si tuviera que definir su relación, no podría decir exactamente que eran cercanos, solo que habían confiado el uno en el otro desde la infancia. En realidad, si Kitahara viviera solo, sus trabajos anteriores le habrían proporcionado suficientes ingresos.
El verdadero problema era Eclipse. Si bien Uma Musume tenía al menos 3 veces la fuerza física de un humano, su consumo de calorías era igualmente desmesurado. Incluso la Uma Musume inactiva comía aproximadamente el doble que un humano adulto. Algunos especialmente voraces eran legendarios, como cierta muchacha excesivamente regordeta, o cierta castaña pequeña, o la propia Eclipse. La primera vez que Kitahara vio el apetito de Eclipse, se quedó atónito. Tras entrar en la pubertad y comenzar un entrenamiento especializado, su apetito se disparó aún más, hasta el punto de que una comida normal le costaba medio día de trabajo, sin siquiera incluir ingredientes caros. Había pensado en enviarla a una sucursal local de Trasen para aliviar la carga financiera de su cafetería. Claro, Eclipse se había negado rotundamente, y las cafeterías locales de Trasen, aunque subsidiadas, tampoco eran totalmente gratuitas. También había considerado hacerla competir para ganar dinero. Incluso lo había hablado con ella, pero ella se resistía, insistiendo en que él tendría que ser su entrenador si competía. Kitahara era perezoso, sí, pero no del todo vulgar. No la obligaría a hacer algo que no le gustara. Además, el nombre Eclipse nunca había aparecido en el juego. Probablemente solo era una Uma Musume común y corriente, sin talento, que de todas formas sería aplastada en las carreras reales. Entonces, en lugar de recibir premios en metálico, su apetito aumentaría debido al intenso entrenamiento, lo que empeoraría sus problemas financieros. Pero ahora eso ya no era un problema. Cuartel General de la Academia Trasen, Kitahara se hundió más profundamente en el sofá, mirando a la distancia. Aunque el lado oscuro oculto bajo su superficie podía resultar inquietante, el acceso ilimitado del personal y los estudiantes a la cafetería buffet completamente gratuita era innegablemente tentador. Su problema de comida se había solucionado y tendrían ingresos sustanciales. Solo necesitaba holgazanear los próximos años, después de lo cual por fin podría hacer lo que quisiera sin preocuparse por el dinero. El único problema fue la implicación involuntaria con Tokaicho. Tokaicho ocupaba un lugar destacado en su clasificación de peligrosidad, alguien con quien idealmente debería evitar incluso intercambiar una sola palabra. Amenazas comparables incluían a Symbol y Rudolph, Crash Wonder y Sadon o Daman. También había enumerado mentalmente algunas Uma Musume que consideraba relativamente seguras, adecuadas para un contacto casual o incluso como potenciales Tantou si estaba realmente desesperado. Por ejemplo, Twin Turbo, Agnes Digital y Gold Ship. Estos tres eran pesos pesados excéntricos, representando respectivamente a idiota, pervertido y alienígena. No precisamente tranquilos, pero sorprendentemente inofensivos en medio de la avalancha de fanficción horroroso. Eran tan negativos que dieron un giro hacia lo positivo. Pero ahora que ya tenía dos Tantou, uno de ellos era Tokaicho, ya no había necesidad de arriesgarse a interactuar con ellos. Mientras se dejaba llevar por sus pensamientos, la cena pronto estuvo lista. A mitad de la comida, de repente recordó algo. Por cierto, Eclipse, pensándolo bien, nunca te he visto perder, quiero decir, en una carrera. ¿Por qué debería perder?, respondió Eclipse con franqueza. No es exactamente así como funciona, ¿verdad? Su pregunta directa interrumpió el hilo de pensamiento de Kitahara, por lo que reanudó su comida en silencio, reflexionando sobre el asunto. Ahora que lo pensaba bien, Eclipse parecía bastante más fuerte que la Uma Musume promedio. Aunque rara vez competía, el resultado de cada carrera parecía depender completamente de su estado de ánimo. De buen humor, ganaría por un pequeño margen, neutral, aplastaría a sus oponentes decisivamente. De mal humor en realidad, nunca había estado de mal humor. Olvídalo. De todas formas, no es que cuente con que gane dinero. ¿Para qué preocuparse por estas tonterías? Sota. Después de cenar, la voz de Eclipse interrumpió de repente sus pensamientos.
De pie en la cocina, lavando los platos con una mano, golpeó tranquilamente el aire con la otra y dijo: Antes de acostarte esta noche, haz 3000 flexiones en 30 minutos. ¿Por qué tantos hoy? Kitahara se sobresaltó. Eclipse a veces daba instrucciones al azar, como correr cierta distancia dentro de un límite de tiempo o hacer dominadas, pero nunca antes le había exigido tanto. ¿Podríamos reducirlo un poco?, se aventuró a preguntar con cautela. Ni uno menos. Y sin retrasos ni divisiones, respondió Eclipse con calma. Completamente indiferente a casi todo lo demás, Eclipse siempre había sido particularmente estricto cuando se trataba de esto. Tal vez porque se había relajado demasiado hoy, una pereza residual surgió en Kitahara, provocando un raro impulso de rebelarse. Pero me niego. Su expresión se volvió severa. Lo que más le gusta hacer a Kitahara Sota es... Eclipse salió de la cocina y lo miró fríamente, como si estuviera mirando a un hombre muerto. Hazlo o te salto. Elige. Lo haré. ¿De acuerdo? Lo haré. Capítulo 4. Uma Musume, holgazaneando profesionalmente. 4. Kitahara Sota no lo sabía ni quería saber si la amenaza de Eclipse de saltar sobre él si se negaba era una broma o algo serio. Es cierto que, incluso para los estándares de Trasen, donde la hermosa Uma Musume vagaba en masa, Eclipse destacaba por su excepcionalidad. Tampoco eran parientes de sangre, así que nada sería éticamente incorrecto si algo sucediera. Pero aún quedaban dos problemas. Uno era la naturaleza bastante complicada de su relación con Eclipse, menos amantes y más como una familia que dependía una de la otra. Mentiría si dijera que nunca había tenido esos pensamientos, pero al menos por ahora, consideraba a su familia, y a su única familia, además. No estaba dispuesto a cambiar su dinámica. En cuanto a los sentimientos de Eclipse, bueno, eso era aún más misterioso. Incluso ahora, Kitahara seguía sin tener ni idea de lo que realmente pensaba de él. El segundo problema era más simple. Eclipse todavía era menor de edad. Y no tenía intención de ir a prisión. En cualquier caso, anoche terminó con él haciendo las 3000 flexiones. Aunque terminó tan exhausto como un perro, gracias a su entrenamiento regular, una noche de descanso fue suficiente para que se recuperara completamente. Luego llegó la mañana. Ambos se levantaron temprano, se lavaron, desayunaron y comenzaron a dirigirse hacia Trasen. Hoy fue oficialmente el primer día de clases en Trasen Academy. Ayer fue un día de preinscripción, diseñado para evitar aglomeraciones y accidentes al permitir que los estudiantes locales y los estudiantes de cursos superiores que regresaban se registraran temprano. Pero hoy, con el inicio oficial de las clases, la cafetería y los dormitorios que aún se preparaban desde ayer por fin abrirían. Eclipse podía disfrutar libremente del buffet sin preocuparse por los gastos. Tampoco tendría que volver a ese apartamento destartalado esa noche, simplemente podría quedarse en el dormitorio. En cuanto a Kitahara Sota, estaba extremadamente nervioso. Con el inicio oficial del curso escolar, llegaría un enjambre de novatas Uma Musume sin zapatillas. Aunque era improbable que una Uma Musume eligiera deliberadamente a un entrenador novato que apenas había entrado en Trasen, no podía descartar la posibilidad de que otra Uma Musume como Tokaicho le pusiera los ojos encima. Se negaba rotundamente a repetir el desastre de ayer. Para evitar ese escenario, incluso empeoró deliberadamente su apariencia. Llevaba el pelo desordenado a propósito, la ropa un poco torcida, bostezaba constantemente al caminar y su insignia de entrenador colgaba descuidadamente de su cuello. Todo delataba a simple vista que era un holgazán poco fiable. La verdad es que el efecto fue espectacular. Olvídate del otro Uma Musume, incluso Eclipse fingió no reconocerlo. Excelente.
Tuvo un comienzo perfecto, holgazaneando el primer día de clases. Claramente, tenía un talento inigualable en ese aspecto. Después de acompañar a Eclipse a su clase y dejarla socializar, se ordenó un poco y se dirigió a la oficina de la presidenta para una reunión de capacitadores. Akikawa Yayoi, la presidenta de la sede de la Academia Trasen, era una criatura de origen desconocido, que parecía una pequeña loli apenas lo suficientemente alta como para mirar por encima del escritorio de su oficina. Aunque era pequeña, necesitaba subirse a su escritorio para dar discursos y no era particularmente intimidante a primera vista. El aura que irradiaba cuando estaba seria sobresaltaba a todos los nuevos entrenadores presentes, todos excepto a Kitahara, por supuesto. Él estaba allí para relajarse. ¿Qué tenía que ver la autoridad con él? En cuanto a su discurso, fue el típico discurso de liderazgo. Empezó con trivialidades, describió brevemente los planes académicos para el año y animó a los entrenadores veteranos a cuidar de sus jóvenes. Tras finalizar la reunión, los entrenadores no se dispersaron de inmediato. En cambio, los veteranos se quedaron para explicarles a los novatos ciertas normas especiales de Trasen. Primero, en Trasen, si te ataca una Uma Musume canosa, o de repente sientes que te han metido en un saco, mantén la calma. Intenta no reaccionar. Mientras no le prestes atención, se irá pronto. En segundo lugar, en los límites del campus, es posible que te encuentres ocasionalmente con una Uma Musume con bata blanca. Cuando la veas, mantén la calma. No aceptes ninguna de sus peticiones y evita que tu Tantou tenga contacto con ella, de lo contrario, podrían ocurrir cosas terribles. En tercer lugar, aunque el foro de Trasen ofrece opciones de publicación anónima, no es completamente anónimo. Algunas entidades especiales pueden acceder a su identidad, así que por favor, manténganse al margen. Para ideas o temas más cuestionables, tenemos grupos privados, pero ni siquiera estos son completamente seguros. En cuarto lugar, nunca investigues la edad real de la presidenta. Es un tabú absoluto. Los entrenadores veteranos recitaron alrededor de 20 pautas de ese tipo, dejando a los novatos completamente desconcertados, sintiéndose como si hubieran entrado por error en una academia infestada de leyendas urbanas. Kitahara Sota era diferente. El miedo provenía de la ignorancia, pero como transmigrante, sabía exactamente de dónde provenían esas extrañas reglas. El atacante de cabello gris que disfrutaba metiendo gente en sacos era obviamente Gold Shep. ¿Y cuál es su motivo? Como la jinete extraterrestre más libre de la Tierra, ¿necesitaba Gold Shep una razón para hacer lo que hacía? Incluso si de repente pilotara un Gundam y anunciara que regresaba a Marte a visitar a su familia, Kitahara no se sorprendería. Uma Musume, con su bata blanca, era Agnes Takian, la reconocida científica loca de Trasen. Su afición era inventar medicinas dudosas y buscar conejillos de indias, otra presencia extremadamente peligrosa. El resto era igualmente fácil de deducir, tenía una buena idea de que Uma Musume podía causar qué tipo de problemas. Una vez que los entrenadores veteranos terminaron, los novatos comenzaron sus propias discusiones. Como los recién llegados carecían de antigüedad, incluso los candidatos más destacados rara vez conseguían su propio Tantou de inmediato. Además, la mayoría dudaba de su capacidad para entrenar a Uma Musume de forma independiente. Por lo tanto, su plan era unirse a equipos de entrenadores experimentados como asistentes, para luego adquirir experiencia. Los novatos debatieron con entusiasmo a qué equipos se unirían. Algunos elogiaron la atmósfera amistosa de Otani Senpai, otros citaron el impresionante historial de Mochiyuki Senpai y algunos simplemente afirmaron que ya conocían a cierto Senpai. Cuando la discusión llegó a su punto álgido, alguien de repente notó una anomalía. En un rincón estaba sentada una persona invisible que observaba en silencio la discusión, sin hablar ni reaccionar. Un novato miró su insignia de entrenador y luego preguntó con cautela, «Kitahara-san, ¿tienes algún plan?». La atención de todos se centró inmediatamente en Kitahara.
No hubo mala intención tras la investigación. Ignorando todos los chismes extraños, Trasen realmente tenía un ambiente de enseñanza positivo, digno de su reputación como la mejor academia de Uma Musume. A pesar de la competencia, las relaciones entre colegas eran sorprendentemente amistosas. Sobre eso. Kitahara se rascó la nariz con torpeza. No pienso unirme a ningún otro equipo, porque ya tengo un Tantou asignado. ¿Ya tienes un Tantou? Sí, 2. Vaya, impresionante. Se escucharon murmullos de asombro. ¿Cuáles son estas Uma Musume?, preguntó alguien con curiosidad. UM1 es Eclipse, un recién llegado a la división senior. El otro es Tokaicho. De todas formas, tenía que revelarlo en algún momento, así que no tenía sentido ocultarlo. Pero en lugar de gritos de sorpresa, la sala se sumió en el silencio. Después de una larga pausa, alguien preguntó tímidamente, ¿ese es Tokaicho? No creo que exista otra Uma Musume con ese nombre, ¿verdad? Otro silencio. Los entrenadores novatos intercambiaron miradas inseguras, sin saber qué decir. No reconocieron el nombre de Eclipse, pero Tokaicho era bien conocido incluso para ellos. La estrella emergente más brillante de la división media, la Preciado Junior de Simboli Rudolph, pronosticada campeona invicta de la Triple Corona. Su potencial era evidente, pero su debut oficial se vio frenado por falta de entrenador. Antes de unirse a Trasen, habían especulado sobre a quién podría eventualmente elegir esta estrella, pero nadie podría haber adivinado que elegiría a un entrenador novato que apenas logró ingresar a la Academia Trasen. Espera un segundo. Un grito repentino rompió el silencio. Todos se giraron hacia el orador, que señalaba a Kitahara, más específicamente, su insignia de entrenador. Es Kitahara Sota. Ese Kitahara Sota. ¿Ninguno de ustedes se dio cuenta? Tal vez la deslumbrante presencia de Tio los había distraído, haciéndoles pasar por alto otro detalle crucial. Y cuando finalmente se dieron cuenta, el nombre de Kitahara Sota sumió la habitación nuevamente en el silencio. Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 5. Uma Musume, holgazaneando profesionalmente. 5. Kitahara Sota fue una leyenda urbana que circuló entre las academias locales de Trasen y los entrenadores de Uma Musume durante varios años. Según los rumores, si tenías algún problema con Uma Musume, solo tenías que colgar 3 zanahorias, cada una de no menos de 5 centímetros, en la puerta de tu casa. Esto podría atraer a un misterioso humanoide llamado Kitahara Sota. Parecía muy joven, casi infantil, pero poseía conocimientos y habilidades que superaban con creces a los entrenadores veteranos. Cualquier pregunta sobre Uma Musume, por muy oscura o compleja que fuera, la comprendía fácilmente y proporcionaba una solución rápida y eficaz. También era un experto en métodos de entrenamiento y nunca ocultaba información. Ya fueras novato o veterano, si buscabas su guía, siempre obtenías algo, lo que le valió la reputación de ser el equivalente a Uma Musume de un hada que concede deseos. Pero su ayuda no era gratuita. Si querías su ayuda, tenías que estar preparado para que tu despensa se vaciara. La entidad llamada Kitahara Sota nunca pedía dinero, solo comida. Normalmente, Uma Musume, de cabello negro y quien lo acompañaba constantemente, se encargaba de la recolección, pero en ocasiones, él mismo se hacía cargo de los suministros. Algunos insistían en que no era más que una creación imaginaria de los entrenadores locales, mientras que otros juraban que era real. Sin embargo, cuando alguien pedía pruebas, nadie podía proporcionarlas, pues Kitahara Sota aparecía brevemente en un lugar y luego desaparecía misteriosamente sin regresar, casi como si nunca hubiera existido. Nadie sabía su verdadera identidad, dónde vivía o incluso si era humano. Así, la leyenda urbana conocida como Kitahara Sota se fue extendiendo poco a poco.
Obviamente soy humano. No me encontraban en aquel entonces porque no tenía un hogar fijo. Eclipse y yo vagábamos por todas partes, y como a menudo no teníamos dinero para comprar comida, no teníamos más remedio que abastecernos de esta manera. En cuanto a por qué no me encontraste de nuevo, nunca me quedaba mucho tiempo en un mismo sitio. Ayudar a la gente estaba bien, pero después de vaciarles por completo la despensa, no tuve la desfachatez de volver y hacerlo una segunda vez. Lo de las 3 zanahorias era originalmente solo una señal secreta que les daba a mis primeros clientes. De alguna manera, se extendió por todas partes, y como tener más clientes no venía mal, nunca me molesté en corregirlo. Después de explicarse, Kitahara miró a los entrenadores novatos, cuyas expresiones eran extrañas, y preguntó confundido. ¿De todos modos realmente era tan famoso? No se trata de si eres famoso o no, sino de recuerdas todos los lugares que has visitado, Kitahara-san. A pesar de ser iguales, un novato ya había empezado a utilizar un lenguaje honorífico. No con claridad, respondió Kitahara tras pensarlo un momento. Pero probablemente ya he estado en casi todo Japón. Después de todo, no era tan desalmado como para drenar constantemente recursos de un lugar, en cambio, simplemente se mudaba a nuevas áreas después de vaciar una despensa. Como resultado, cada ubicación con una Uma Musume en Japón probablemente había sido vaciada por él al menos una vez. Espera un momento, pensándolo de esta manera, realmente había viajado mucho a lo largo de los años. Al observar con más atención a los entrenadores presentes, algunos rostros le resultaron familiares. Probablemente había conocido a algunos en las sucursales locales de Trasen y, a juzgar por sus expresiones, que cambiaban lentamente, parecían recordar también esos encuentros. Una vez que los entrenadores se dieron cuenta de que Kitahara Sota realmente era esa leyenda urbana, y lo que es más importante, que estaba muy viva, la atmósfera se animó nuevamente. Esta vez, no solo los novatos, sino también los entrenadores veteranos acudieron en masa. Algunos habían recibido directamente la ayuda de Kitahara, mientras que otros habían oído hablar de él por el boca a boca. Sin embargo, mientras los entrenadores discutían con entusiasmo la leyenda que lo rodeaba, Kitahara, en el centro de la tormenta, no solo no sentía orgullo, sino también una creciente sensación de ansiedad. Esto es malo. Nunca pensé que me volvería tan famoso. Si esto continuaba, era muy posible que Uma Musume lo buscara como entrenador basándose únicamente en su reputación. Una Uma Musume común y corriente podía ser rechazada fácilmente, pero si ciertas jóvenes adineradas e influyentes se acercaban a él con ofertas lucrativas, no estaba seguro de poder resistirse de nuevo. Él era muy consciente de su débil fuerza de voluntad en ese sentido. Al ver a los entrenadores hablando animadamente, Kitahara habló con seriedad. ¿Puedo pedirles a todos que guarden silencio sobre mi nombre? ¿Por qué? Kitahara dudó un momento y luego sonrió con torpeza. Bueno, ya sabes, cada familia tiene sus propias dificultades. Al oír esto, los otros entrenadores sonrieron con complicidad. Lo entendemos. Habían oído que Kitahara siempre tenía a su lado a Uma Musume, la pelinegra, probablemente su amor de la infancia. Probablemente no quería que llamara la atención y seguramente le había dado órdenes estrictas. Claro. Si tu fama se extiende más, nos preocuparía que te robaras a todos los mejores prospectos. Finalmente, la conmoción se calmó y el evento de bienvenida concluyó con las discusiones todavía centradas en Kitahara Sota. Incluso después de dispersarse, los grupos de entrenadores continuaron charlando tranquilamente entre ellos sobre él. ¿En serio, cómo me ven exactamente? ¿Como una especie de sabio misterioso? ¿No era solo alguien que viajaba, haciendo pequeños trabajos para alimentar a su familia? ¿De verdad tenían que chismear tanto? Kitahara suspiró con impotencia, preocupado de que estos entrenadores filtraran accidentalmente su identidad a las propias Uma Musume.
Si eso ocurría, le sería mucho más difícil relajarse. Por favor, que se callen la boca. De verdad que no quiero interactuar con Uma Musume más de lo necesario. Con ese pensamiento, salió del área de reunión y de repente se quedó congelado en el lugar. ¿Espera a dónde voy después? Eclipse probablemente estaba asistiendo a clases regulares en este momento y Tokaicho le había prohibido explícitamente interferir. Si encontraba un lugar cualquiera para holgazanear por el campus, que lo atraparan podría significar una reducción de sueldo. Vagar sin rumbo conllevaba el riesgo de toparse con la problemática Uma Musume, lo que podría causar más complicaciones. Mientras contemplaba el vasto campus, Kitahara se hundió en sus pensamientos. Poco tiempo después, habiendo terminado sus ejercicios de calentamiento, Tokaicho miró irritada a Kitahara Sota, quien había aparecido repentinamente en las gradas. Creí que habíamos acordado que no te involucrarías. Apoyando su barbilla en la palma de su mano, Kitahara tenía una expresión desesperanzada y derrotada. ¿Crees que quería estar aquí? Suspiró y luego comenzó a explicarle su situación actual a Tyo. Mientras escuchaba, su expresión se fue suavizando poco a poco, hasta que finalmente no pudo contener la risa. Era la primera vez que veía a un entrenador en tan lamentable estado. De acuerdo. El invencible Tyo-sama te permite observar mi entrenamiento. Infló su modesto pecho, con una expresión de satisfacción y orgullo. No. No te preocupes. No lo veré. Solo estaré aquí jugando con mi teléfono. Incluso aparecer allí requería una enorme cantidad de coraje. Kitahara se negó rotundamente a arriesgarse a mirarla más de lo necesario. Si, por alguna horrible casualidad, yo se diera la vuelta y dijera algo como, entrenador, por favor, mantenga sus ojos solo en mí, entonces también podría reservar inmediatamente un lugar en su sótano. Ante su respuesta, Yo pareció bastante satisfecha. Después de todo, eso era exactamente lo que ella quería. Pero a pesar de que Kitahara siguió sus deseos al pie de la letra, por alguna razón, escuchar su respuesta brusca todavía causó que un leve sentimiento de disgusto aflorara en su corazón, como si hubiera sido menospreciada sutilmente. Yo dejó de lado estas pequeñas emociones y reprimió la irritación mientras reanudaba su entrenamiento. Y, fiel a su palabra, Kitahara se sentó a un lado, abriendo su teléfono y viendo distraídamente videos predescargados. Hasta que el entrenamiento de Tyo terminó al mediodía, no levantó la vista para ver sus ejercicios autodirigidos. Capítulo 6. Uma Musume, vagueando profesionalmente. 6. Tokaicho terminó su entrenamiento cuando se acercaba el mediodía. Mirando la hora en su teléfono, Kitahara Sota se levantó, saludó a Tokaicho que descansaba no muy lejos y luego fue a encontrarse con Eclipse, que acababa de salir de clase. ¿Cómo estuvo tu mañana?, le preguntó a Eclipse. Promedio, respondió Eclipse rotundamente. Si tienes problemas con tus estudios, puedo ayudarte a ponerte al día. Sabes que estoy prácticamente libre estos días, ofreció con ligereza. Está bien. Ah, por cierto. Cuando entraron a la cafetería de Trasen, Kitahara de repente recordó algo. ¿Dónde te quedarás esta noche? Después de inscribirse en Trasen, a Eclipse le habían asignado un dormitorio, que francamente era bastante agradable. Pero Trasen no obligaba a los estudiantes a vivir en residencias estudiantiles. Muchos optaban por alquilar fuera, y las razones de esa decisión mejor no cavar demasiado profundo. El dormitorio. Eclipse respondió sin dudarlo. Kitahara asintió pensativa. Tiene sentido. El apartamento se está cayendo a pedazos. Como ya no te quedas ahí, probablemente me mude también a los dormitorios de los entrenadores. En Trasen, los entrenadores recibían habitaciones privadas al comenzar su empleo y, comparadas con su destartalado apartamento, eran muy superiores.
Y más baratas también. Mientras charlaban informalmente, se dirigieron al mostrador de servicio. Luego, apenas unos segundos después, se convirtieron en el centro de atención. Aunque lo había presenciado innumerables veces, Kitahara seguía estupefacto al ver a Eclipse sosteniendo una pila de bandejas de comida que le llegaban casi a la mitad de su altura. Simplemente no podía comprender cómo su pequeña figura podía contener tanto sin siquiera mostrar un bulto. Si incluso Kitahara, que conocía bien a Eclipse, estaba atónito, entonces la reacción de los demás era comprensible. Especialmente después de sentarse y empezar a comer. Ver cómo la montaña de comida se desvanecía a una velocidad alarmante dejó a la Uma Musume y a los entrenadores que los rodeaban completamente conmocionados. El personal de la cafetería se endureció como si se preparara para la batalla. En medio de las muchas miradas, dos pares de ojos con un significado particular fueron atraídos hacia Eclipse. Momentos después, como movidos por alguna fuerza oculta, los dueños de aquellas miradas tomaron sus bandejas, se pusieron de pie y se acercaron a Eclipse. Una tenía cabello castaño con un llamativo mechón blanco y ojos violetas, la otra era una Uma Musume de cabello gris con una expresión indiferente. Aunque eran diferentes en apariencia, compartían una similitud notable. Sus bandejas estaban repletas de comida a la misma altura. Semana especial Yoguri Cup. Famosamente conocidas como las dos pesadillas de la cafetería Trasen. Después de su inscripción, Trasen había experimentado casi una crisis alimentaria, los befás locales los prohibieron por completo y, finalmente, la propia presidenta tuvo que invertir fuertemente en la expansión de la cafetería y en la contratación de más cocineros solo para satisfacer sus apetitos. Hoy parecía que esas dos pesadillas pronto podrían convertirse en tres. ¿Podemos sentarnos aquí?, le preguntaron a Eclipse. Una vampira rubia dijo una vez que existe gravedad entre las personas. Obviamente, debido a su masa, la atracción gravitatoria entre los grandes comedores debe ser mayor que entre la gente común. Eclipse miró las bandejas, con un breve destello de interés en sus ojos, y asintió. Se oyeron dos golpes fuertes al caer las bandejas, y la mesa crujió peligrosamente, como si fuera a derrumbarse. Los dos recién llegados permanecieron sentados en silencio, comenzando a comer sin decir palabra. Pero ninguno de los dos notó a un entrenador sentado en la esquina de la mesa, mordisqueando silenciosamente una comida de tamaño normal y tratando desesperadamente de bajar su presencia. Maldita sea, ¿por qué están aquí? La semana especial llegó desde el campo, Oguri Cup fue transferido desde un Trasen regional. En sus días de vagabundeo y adquisición de conocimientos, Kitahara visitó el pueblo rural natal de Semana Especial y ayudó a Oguri Cup con algunos problemas. Incluso los entrenó brevemente. Sin duda, podrían considerarse conocidos. Pero Kitahara no tenía ningún deseo de reunirse. Incluso sintió la urgencia de huir de inmediato. Por un lado, había desaparecido abruptamente sin explicación alguna luego de terminar sus tareas, lo que podría hacer que la reunión fuera bastante incómoda. En segundo lugar, quería evitar problemas. Oguri Cup probablemente no causaría problemas, pero aún así podría exponer accidentalmente su identidad. Pero la semana especial fue una historia diferente. No era que ella misma fuera peligrosa, más bien, todo lo contrario. Una chica sencilla que se conformaba con unas zanahorias, era relativamente inofensiva. Pero el problema era su amiga, Grass Wander. Esa persona en particular era tan peligrosa como Tokaicho. Si era posible, Kitahara evitaría cualquier interacción con ella por el resto de su vida. Así que sí, ver caras conocidas era agradable, pero Kitahara prefería no ser reconocido, ya fuera para explicar su desaparición, arriesgarse a ser descubierto o atraer la atención de Yerba Maravilla. Ninguna de estas opciones le atraía. Su único alivio fue que Eclipse aún estaba en la escuela cuando los conoció, así que no se conocían.
Su identidad no se revelaría de inmediato, lo que le daba una pequeña oportunidad. Mejor date prisa y termina. Luego corre. Pensando en esto, Kitahara aceleró su velocidad de alimentación. Así, una extraña escena se desarrolló en un rincón de la cafetería de Trasen. 3 Umamusume y un entrenador, 4 individuos corrieron silenciosamente a través de sus comidas como si estuvieran compitiendo, moviéndose tan rápido que sus manos se volvían borrosas, creando un aura feroz como depredadores en combate. Pronto, la victoria quedó decidida. Eclipse fue la primera en dejar tranquilamente sus bandejas vacías a un lado y mirar ligeramente a sus oponentes cuyos rostros mostraban insatisfacción. Ella no dijo nada, se levantó, tomó sus bandejas y caminó nuevamente hacia el mostrador de servicio. ¿Espera podría ser? Los otros dos observaron, con los ojos abiertos, como Eclipse regresaba con otra porción igual a la primera. Entonces, cuando Eclipse pasó junto a Kitahara, su cola de caballo ondeante accidentalmente rozó su pecho. Tintinar. Su insignia de entrenador de metal cayó al suelo. Kitahara, ocupado en atiborrarse, reaccionó un poco tarde. Para cuando se agachó a recogerlo, alguien ya se lo ofrecía. «Entrenador San, ¿se te cayó tu insignia?» Los ojos de Semana Especial se abrieron de par en par al leer el nombre. Se quedó paralizada, mirando fijamente. ¿Kitahara Sota? ¿Tú eres Sota-san? Oguri Cap, a punto de reanudar la comida, aguzó el oído ante las palabras de Special Week, haciendo una pausa a mitad del bocado y sus ojos también se posaron en Kitahara. ¿Entrenador Kitahara? Kitahara se puso rígido al instante. Después de un momento, levantó mecánicamente la cabeza, forzando una sonrisa forzada en un último intento desesperado. Debes haberme confundido con otra persona. Soy Nobita Nobi. Nunca había oído hablar de Kitahara Sota. Ese tono definitivamente eres tú, Sota-san, entrenador Kitahara. Para Special Week y Oguri Cap, fue un reencuentro encantador. El tiempo que habían pasado juntos no había sido muy largo, pero Kitahara había dejado una profunda impresión por 2 razones. Primero, apareció justo cuando necesitaban ayuda, resolviendo numerosos problemas y aconsejándolos brevemente. Aunque no era muy emotivo, lo consideraban un buen amigo. En segundo lugar, su repentina desaparición. Habían dejado muchas cosas sin decir, pero él desapareció de la noche a la mañana, imposible de rastrear. Normalmente, los recuerdos se desvanecen con el tiempo. Pero a veces los recuerdos fermentan y se hacen más fuertes como el vino. Sota-san, ¿por qué te mudaste sin decirnos nada? Mi mamá y yo te buscamos durante siglos, dijo Semana Especial, cruzándose de brazos e inflando las mejillas como un pez globo enfurruñado. Entrenador Kitahara, le agradezco su ayuda. Quería darle un regalo de agradecimiento, pero cuando lo busqué, ya se había ido, dijo Oguri Cap con su habitual expresión inexpresiva, aunque sus ojos delataban curiosidad. Ante sus suaves acusaciones, Kitahara rió torpemente, disculpándose, repitiendo lo que les había dicho a los otros entrenadores. Veo. Special Week y Oguri Cap miraron a Eclipse, quien acababa de terminar su segunda ración. Su espíritu competitivo se desvaneció, reemplazado por una profunda comprensión y compasión por Kitahara. Ambos eran grandes comedores y podían apreciar lo difícil que debía ser mantener a alguien como Eclipse, cuyo apetito aparentemente excedía incluso al de ellos. Sota-san lo tiene difícil. Perdonándolo al instante, Special Week volvió a notar su insignia de entrenador y preguntó alegremente. ¿Ahora eres entrenador en Trasen? El presentimiento volvió a apoderarse de él. Asintió rígidamente. Sí, empecé este semestre. Ya veo. Sonrió con entusiasmo.
¿Ya tienes un Tantou? Sí, interrumpió Kitahara de inmediato. Ya tengo 2, no pienso tener más. Inesperadamente, los ojos de Semana Especial brillaron ante su respuesta. ¿2 Tantou? ¿Entonces ya debes tener un equipo? Kitahara parpadeó. ¿Qué? Al darse cuenta de su error, su sospecha se confirmó rápidamente. Verás, acabo de empezar mi entrenamiento completo. Aún no planeaba debutar en solitario, así que he estado buscando un equipo para ganar experiencia. La semana especial empezó con esperanza. Kitahara. ¿Por qué no puedo mantener la boca cerrada? Antes de que pudiera negarse firmemente, Eclipse habló en voz baja. Aún no hemos formado oficialmente un equipo, pero siempre puedes intentar enviar una solicitud. Kitahara se giró hacia ella con incredulidad. Eclipse, tú. Antes de terminar, Oguri Cap levantó la mano tímidamente. Entrenador Kitahara, yo también debutaré el año que viene. ¿Podría unirme a su equipo? Capítulo 7. Uma Musume, rascándose profesionalmente, 7. Los contratos entre los entrenadores y Uma Musume se producían en varias formas, siendo los más comunes los de Tantou Uma Musume y el equipo Uma Musume. Una relación Tantou era bastante seria, numerosas reglas complejas, grandes responsabilidades y requisitos estrictos. Una vez establecidos, salvo circunstancias extraordinarias, entrenador y Tantou permanecían unidos durante los 3 años de debut profesional de Uma Musume, con glorias y reveses por igual. Era seguro decir que compartían un mismo destino. Y también era una zona propensa a accidentes. El equipo Uma Musume, en comparación, era mucho más simple, esencialmente miembros del club. Aunque nominalmente se unían al equipo de un entrenador, estos tenían una responsabilidad mínima hacia ellos. Que siguieran o no sus instrucciones dependía completamente de su estado de ánimo. Transferir entre equipos era fácil y la membresía era mayormente informal. Después de todo, los humanos tenían una energía limitada. Incluso a los entrenadores veteranos les resultaba difícil controlar a más de un par de Tantou a la vez. Sin mencionar que las conexiones emocionales también presentaban riesgos, manipular una Tantou Uma Musume podía fracturar la pelvis, manipular varias. ¿Alguna vez escuchaste sobre ser descuartizado? Así, los entrenadores experimentados normalmente formaban un equipo alrededor de 1 o 2 Tantou, y completaban el resto con el equipo Uma Musume. Los entrenadores veteranos se centraban en su propio Tantou, proporcionando una orientación mínima al equipo Uma Musume y delegando la mayoría de las tareas a los entrenadores novatos que se unían a su equipo. Estos novatos, a su vez, acumulaban valiosa experiencia, forjaban poco a poco una buena relación con el equipo Uma Musume y, con el tiempo, elegían candidatos idóneos para formar sus propias relaciones de Tantou. Después, formaban sus propios equipos, perpetuando el ciclo. Pero soy un entrenador novato. Fuera de la oficina de la presidenta, Kitahara Sota sintió que la desesperación se apoderaba de él. ¿Por qué Trasen aprobaría la solicitud de formación de equipo de un entrenador novato? ¿De verdad están tan desesperados por entrenadores? ¿Ni siquiera hacen una selección? De vuelta en la cafetería, después de llegar a ese punto de la conversación, Kitahara no había podido rechazar las solicitudes de Special Week y Oguri Cap de unirse directamente. Pero en ese momento no estaba particularmente preocupado. Después de todo, lógicamente hablando, un entrenador novato con apenas un día de vida y apenas contratado como él seguramente no aprobaría su solicitud. Podría simplemente dejar que la academia rechazara la solicitud y luego desestimar el asunto con indiferencia. Pero la realidad le dio un duro golpe, su solicitud fue aprobada sin problemas. ¿La razón? Aprobado.
Kitahara Sota-san, he recibido numerosos informes elogiosos sobre ti de las sucursales regionales de Trasen. Confío en tus habilidades como entrenador. Por favor, sigue esforzándote al máximo. Así lo dijo la pequeña presidenta, que aparentemente lo había estado observando durante mucho tiempo. Y así, Special Week y Audio Recap se unieron felizmente a su equipo. Eclipse también parecía satisfecha, ya sea porque su plan tuvo éxito o por algo completamente diferente. Solo el propio Kitahara permaneció miserable. Al mirar los 4 nombres vibrantes en la plantilla de su equipo recién formado, sintió que su sueño de una vida tranquila y relajada se desvanecía cada vez más. ¿Solo quería disfrutar durante 3 años es realmente tan difícil? Suspirando profundamente, guardó los documentos en su bolso y luego se giró para mirar a los 3 que estaban detrás de él, cada uno con expresiones variadas. Vayamos al campo de entrenamiento. A diferencia de Tokaicho y Eclipse técnicamente sustantó, pero completamente independientes y poco probables de escuchar, incluso si les daba instrucciones, Special Week y Oguri Cap eran solo miembros del equipo, pero probablemente lo obedecerían. Incluso si quisiera ir por libre, tenía al menos deberes mínimos como entrenador. El primer paso, naturalmente, fueron las pruebas básicas. Aunque ya las había probado antes, esos datos tenían varios años de antigüedad y requerían actualización para crear un plan de entrenamiento adecuado. Se prepararon rápidamente, calentaron y comenzaron las pruebas. Velocidad, resistencia, potencia, agallas, inteligencia. Debido a la escasez de tiempo y espacio, las pruebas fueron bastante rudimentarias. Aún así, los resultados llenaron de desesperación a Kitahara. ¿Qué carajo es esto? Sabía bien que Special Week y Oguri Cap eran ambas reconocidas Uma Musume. La primera era famosamente apodada la contendiente más fuerte de Japón, la segunda el monstruo del abrigo gris. Pero tus estadísticas siguen siendo ridículamente altas. Como transmigrante, inicialmente contaba con un truco en el sistema de entrenamiento que le permitía ver las estadísticas y condiciones detalladas de Uma Musume tras un acuerdo verbal. Durante sus primeros años de vagabundeo, le ayudó a resolver problemas que ni siquiera los entrenadores veteranos podían resolver. Pero ahora ya casi no utilizaba el sistema. ¿La razón? El sistema, aunque útil al principio, era vago y solo proporcionaba una descripción general de los atributos y problemas de Uma Musume. Tras años de interacción extensa con numerosas Uma Musume, Kitahara ahora podía identificar sus atributos con una precisión milimétrica con solo observarlas correr. Podía cuantificar atributos con precisión de un solo dígito y reconocer problemas incluso mejor que el sistema. Así que, poco a poco, dejó de confiar en ello y prefirió su propia intuición. Gracias a esta habilidad perfeccionada, comprendió instantáneamente lo fuertes que se habían vuelto Special Week y Oguri Cap. A pesar de que recién estaban comenzando su entrenamiento profesional completo, generalmente una etapa en la que las Uma Musume eran relativamente débiles, las dos demostraron una velocidad y una fuerza comparables a otras en su apogeo. Una vez que estos dos alcancen su punto máximo, sus habilidades serían realmente aterradoras. Sin duda, su extraordinario talento y su incansable trabajo duro influyeron. Sin embargo, el propio Kitahara había realizado pequeños ajustes en su entrenamiento años atrás, impulsando aún más su crecimiento más allá de sus caminos originales. En la cronología original, tanto Special Week como Audio Recap ya eran excepcionales, de lo mejor. Con estos ajustes adicionales, sin faltarle el respeto a los demás, los entrenadores rivales podrían necesitar instalar turbocompresores para alcanzarlos. Además, su equipo también incluía a Tokaicho. Si bien su reputación de jugadora de bajo rendimiento era aterradora, su destreza en la pista no lo era menos.
incluyendo a Eclipse, cuyas verdaderas habilidades seguían siendo desconocidas, ya que nunca había accedido verbalmente a revelar sus estadísticas ni a correr a toda velocidad. La alineación era de ensueño. Con un poco de entrenamiento, podrían dominar las competiciones sin esfuerzo. Cualquier otro entrenador que recibiera esta alineación probablemente estaría demasiado emocionado para dormir. Kitahara tampoco podía dormir, pero por miedo más que por emoción. ¿Bromeas? Solo quería pasar desapercibido, como un don nadie. Si realmente desatara este escuadrón, inevitablemente se convertiría en una sensación mediática, como mínimo sería apodado el entrenador monstruoso de Trasen. Entonces, innumerables otras Uma Musume lo buscarían, sobre todo aquellas con familias poderosas que las respaldaban. Sin duda, no lo dejarían escapar fácilmente. Dolor. Tanto dolor. Todo lo que siempre quise fueron 3 años de tranquilidad y despreocupación. ¿Por qué el destino me atormenta así? Su corazón sangraba por dentro, pero el trabajo debía continuar. Tras terminar las pruebas, Kitahara comenzó a elaborar planes de entrenamiento. Curiosas, Special Week y Audio Recap se inclinaron para ver lo que estaba escribiendo. Eclipse permaneció en silencio a un lado, mirando al vacío, con pensamientos ilegibles. Fue entonces cuando una voz familiar y enérgica se escuchó desde cerca. Buenas tardes, entrenador San. Tokaicho, recién terminadas sus clases, se acercó al campo de entrenamiento y de inmediato vio a Kitahara. Lo saludó con entusiasmo, pero se detuvo y entrecerró los ojos ligeramente al notar las 2 figuras desconocidas a su lado. Entrenador San, ¿quiénes podrían ser estos 2? Capítulo 8, Uma Musume, rindiendo profesionalmente, 8. Aunque Tokaicho le había preguntado a Kitahara Sota quiénes eran estos 2, en realidad ella ya sabía sus identidades. Semana especial Yoguri Cup, 2 estudiantes transferidos que llegaron a la sede de Trasen simultáneamente hace un año. En su primer día, destruyeron con éxito el orgullo y la alegría de Trasen, su buffet de cafetería, dejando una cicatriz psicológica duradera en el personal. En cuanto a los logros, se dijo que ambos poseían un talento excepcional, pero como su formación profesional apenas había comenzado, ninguno había debutado aún y ningún entrenador les había prestado especial atención. Aún así, conocerlos no significaba conocerlos personalmente, como Uma Musume aún no había debutado, Tokaicho no había interactuado mucho con ellos. Ella simplemente tenía curiosidad de por qué estos 2 aparecían allí, reunidos alrededor de Kitahara. Oh, ¿estás aquí? Normalmente, Kitahara habría saltado alarmado ante la repentina aparición de Tokaicho y se habría puesto cauteloso de inmediato. Pero ahora mismo, su cerebro estaba destrozado por la semana especial y las escandalosas estadísticas de Oguri Cup. Su corazón era un montón de cenizas, sin energías para vigilar a Tokaicho. Con un suspiro, le explicó lo que acababa de ocurrir. Lógicamente hablando, dado que él y Tokaicho compartían una relación tan tou, debería haber discutido la posibilidad de formar un equipo con ella. Sin embargo, su particular relación se describía mejor como una total intromisión. Cada uno hacía lo que quería, siempre y cuando no interfiriera con el otro. Era perfectamente normal que Kitahara no le consultara. De hecho, si le hubiera preguntado la opinión de Tokaicho, ella podría haberlo encontrado sospechoso. Tokaicho lo comprendió perfectamente, pero tras escuchar su explicación, aún se sentía un poco incómoda, aunque lo disimuló con cuidado. Reprimiendo su leve disgusto, mantuvo su habitual sonrisa radiante y saludó alegremente a los recién llegados. Supongo que eso nos convierte en compañeros de equipo a partir de ahora. ¿La señorita Tokaicho también está en el equipo de Kitahara-san? Como estrella en ascenso últimamente, la reputación de Tokaicho la precedió. Así es. Soy su segundo Tantou, respondió Tokaicho con una sonrisa.
Aunque su relación Tantou era mayoritariamente superficial, aún tenían que mantener las apariencias. Después de unas breves presentaciones, todos se conocieron. Kitahara miró la hora. Sintiendo que era la hora exacta, interrumpió su charla. Vamos a echar un vistazo al salón del club ahora. El salón del club, anteriormente conocido como la sala de actividades del equipo, era el lugar principal para las reuniones del equipo y para guardar el equipo de Uma Musume y de los entrenadores. Cuando se aprobó la solicitud de Kitahara, la presidenta le entregó la llave de su sala de reuniones. No había ido antes debido a la sesión de pruebas. Echó un vistazo al atuendo claramente orientado al entrenamiento de Tokaicho, dudando brevemente antes de preguntar con cautela. ¿Quieres venir o seguir entrenando? Había prometido no interferir en las decisiones de Tokaicho, pero excluirla por completo de las actividades grupales le parecía inapropiado. Tras considerarlo, decidió que lo mejor sería dejarla decidir por sí misma. Por supuesto que iré, aceptó inmediatamente Tokaicho. A pesar de todo, Tokaicho seguía siendo una niña en el fondo. Aunque la pasión por las carreras la ardía con fuerza, ansiaba compañía y diversión. En cuanto a Kitahara, su relación era realmente complicada, pero él había sido meticulosamente respetuoso con su acuerdo, por lo que ella no tenía malos sentimientos hacia él. El entrenador y el Tantou podían estar fuera de su alcance, pero la amistad ciertamente no era imposible. Así, con la incorporación de Tokaicho, el grupo de 5 se dirigió hacia la sala del club recién asignada. Al abrir la puerta, la habitación no estaba sucia, pero había acumulado una fina capa de polvo y requería limpieza antes de usarla. Kitahara no tuvo más remedio que guiar a todos en una limpieza a fondo. Barrer, fregar suelos, lavar ventanas, limpiar trastos. Cuando finalmente todo estuvo terminado, ya era la hora de cenar. Normalmente, después de una tarde agotadora de trabajo, Kitahara, como entrenador, debería haber recompensado a su equipo, invitándolos a una buena comida, marcando su primera reunión oficial. Pero frente a Special Week, Aguirre Cup y Eclipse, estos 3 titanes de la glotonería, no pudo reunir el coraje para proponer semejante idea. Por suerte, ninguno de ellos parecía preocupado por esos detalles. Tras terminar con el salón del club, se dirigieron directamente a la cafetería. Entonces Tokaicho se congeló. Al observar las 3 enormes pilas de comida apiladas frente a sus compañeros de equipo, Tokaicho sintió una poderosa sensación de presión. Ella misma había tomado una porción normal, quizás incluso un poco más grande debido a las exigencias del entrenamiento, pero ante estas 3 legendarias pesadillas de la cafetería Trasen, su propia porción parecía lamentablemente pequeña. Entrenador Kitahara, este es. No te preocupes por ellos. Solo come. Al observar su devastadora velocidad al comer, a Kitahara le dolió el corazón al pensar en futuras comidas para celebrar sus victorias. Claro, ganar carreras traía premios en dinero, pero incluso eso podría no satisfacer estos 3 apetitos. Después de la cena, Tokaicho regresó a clase para estudiar un poco, planeando descansar brevemente antes de continuar con el entrenamiento independiente más tarde. Eclipse también se fue, diciendo que regresaría a encontrarse con su compañera de dormitorio. A pesar de su excusa, Kitahara sospechó que simplemente estaba evitando preguntas sobre el incidente anterior en la cafetería. Special Week y Aguirre Cup, exhaustos tras las pruebas y la limpieza de la tarde, fueron enviados a descansar. Kitahara planeaba terminar sus planes de entrenamiento esta noche y entregárselos mañana. Después de despedir a todos, Kitahara una vez más se encontró felizmente solo. Después de cenar, una suave brisa fresca soplaba. Varias Uma Musume y entrenadoras paseaban tranquilamente por el campus. Algunas parecían perfectamente normales, otras sospechosamente íntimas.
Unas cuantas manos se tomaron descaradamente sin intentar siquiera ocultarlo, lo que le hizo temblar los párpados. Maldita sí. ¿Cuándo se volvió Trasen así? Ah, cierto. Siempre fue así. No importa. Después de comer, Kitahara dio un paseo tranquilo, tanto para despejar su mente como para familiarizarse más con el campus. A diferencia de antes, no estaba particularmente preocupado por tener problemas con alguna Uma Musume al azar. Aunque no era su plan inicial, ahora contaba con 2 Tantou y un equipo completo. Con esta base, tenía la excusa perfecta: lo siento, estoy muy ocupado, para rechazar cualquier invitación no deseada, y nadie podía reprochárselo. Quizás percibiendo su determinación, el destino lo trató con benevolencia esa noche. Su camino transcurrió sorprendentemente bien, ninguna Uma Musume intentando reclutarlo, ningún rostro conocido apareciendo de la nada. A pesar de haber estado en funcionamiento apenas 2 días, lo ocurrido hasta el momento solo puede describirse como una interminable serie de desastres. Finalmente, recuperando la oportunidad de volver a ser perezoso, la tan esperada tranquilidad casi le trajo lágrimas a los ojos. Hermoso, esta sensación es tan hermosa. Por fin libre de todas esas Uma Musume peligrosamente problemáticas, puedo recuperar mi vida tranquila y relajada. Nadie me va a molestar. ¿Qué estás haciendo? Tranquila, te dije que me casaría contigo después de graduarme. No hagas algo de lo que te arrepientas. Al pasar por un cobertizo de almacenamiento abandonado, unas voces desde el interior interrumpieron abruptamente los felices pensamientos de Kitahara. Oh, por el amor de Dios, otra vez no. Frunciendo el ceño, consideró asustar a la pareja que estaba adentro para entretenerse un poco, pero cuando giró la cabeza, algo inusual llamó su atención. Gracias al riguroso entrenamiento de Eclipse y quizás a otros factores, la visión de Kitahara era significativamente mejor que el promedio y podía notar fácilmente las irregularidades en su entorno. Así que, al girar la cabeza, notó de inmediato un montón de trastos colocados sospechosamente cerca de la ventana del cobertizo. Temblaba levemente, con un sutil reflejo de luz. Una cámara oculta. No tenía ningún interés en involucrarse en el drama de la entrenadora Uma Musume. Después de todo, ¿quién sabía la verdadera relación entre esas dos que gritaban sugestivamente? Quizás era solo un condimento para su romance, mejor dejar que la escuela se encargue de ese tipo de cosas. Pero espiar, sobre todo grabar vídeos secretos, era harina de otro costal. Ninguna justificación lo haría aceptable, sobre todo en el campus. Espera un momento, ahora que lo pienso, lo que están haciendo adentro también es totalmente escandaloso para un campus, ¿no? Aunque nunca afirmó ser un entrometido que buscaba la justicia, tendría que pasar al menos 3 años vagando por este campus. Por el bien de sus futuros días de ocio, no podía permitir que tal comportamiento pasara desapercibido. ¿Qué pasaría si alguien grabara en secreto su propia holgazanería algún día? Mientras cantaba mentalmente, solo estoy preservando la integridad moral de la escuela, se deslizó sigilosamente detrás de la sospechosa pila de basura en las sombras. La figura oculta estaba demasiado concentrada filmando como para notar la aproximación de Kitahara, que seguía sujetando la cámara con firmeza. Al acercarse, Kitahara también vislumbró la escena dentro del almacén a través de la ventana. Solo 2 personas abrazándose y susurrando. Nada más. TSK, ¿todo ese alboroto y preparación solo para esto? Echando un vistazo rápido al interior, Kitahara volvió a centrarse en la pila de basura, señaló el punto reflectante y rápidamente extendió la mano. Silbido. Le arrebató la cámara de las manos a la figura. Completamente sorprendido, el dueño se quedó mirando fijamente durante unos segundos antes de estallido. En un instante, la pila explotó hacia afuera.
Kitahara instintivamente extendió la mano para agarrar la figura que escapaba, pero reconsideró a mitad del movimiento y retrocedió. Esquivando los escombros que volaban, vio cómo la sombra se perdía en la noche. Con todos los escombros y la oscuridad, Kitahara no podía ver claramente su rostro. Sin embargo, las distintivas orejas de caballo de la silueta y la cola de caballo que ondeaba salvajemente delataban inequívocamente su identidad. ¿Una Uma Musume? Kitahara se acarició la barbilla y decidió no continuar. A juzgar por su uniforme, probablemente era una estudiante de aquí. Se trató de un montaje para algo cliché como, entrenador, no querría que se filtrara este video, ¿verdad? Las jóvenes Uma Musume de hoy en día sí que son atrevidas. Justo cuando estaba pensando esto, la pareja que estaba adentro notó la conmoción y salieron corriendo. Kitahara se giró, levantó la cámara para explicarse, pero antes de que pudiera hablar, uno de ellos gritó en pánico. ¡Que alguien me ayude! Hay un pervertido tomando fotos a escondidas. Capítulo 9, Uma Musume, holgazaneando profesionalmente, 9. Por tercera vez hoy, Kitahara Sota se encontró cara a cara con la pequeña Loli presidenta. Una vez hubo una reunión matutina, una vez se aprobó la solicitud del equipo y ahora lo habían arrastrado aquí nuevamente. En ese momento, se sintió como Liu Bei visitando 3 veces la cabaña de Su Liang. Como Kitahara no se resistió en absoluto, llegó a la oficina de la presidenta Kikaba Yayoi completamente ileso, guiado obedientemente por la multitud de Uma Musume y entrenadores que habían acudido al lugar antes. Ahora, él y Yayoi se miraban fijamente en un incómodo silencio. Pregunta. Kikaba Yayoi abrió su abanico. ¿Entrenador Kitahara Sota tiene algo que decir en su defensa? Kitahara se encogió de hombros, señalando con indiferencia la cámara del escritorio. Parece algo que me pueda permitir. Yayoi parpadeó. Echó un vistazo al traje barato y desgastado de Kitahara, luego volvió a la cámara de alta gama que estaba sobre su escritorio y guardó su abanico en silencio. Confirmado. El entrenador Kitahara es inocente. Kitahara. Espera, ¿no te parece que este desarrollo de la trama es un poco erróneo? ¿Por qué la convencieron tan fácilmente? Según el guión habitual, por mucho que protestara su inocencia, las autoridades escolares insistirían obstinadamente en su culpabilidad. Sin embargo, sin pruebas contundentes, lo mantendrían en el personal a regañadientes. Sin embargo, su reputación quedaría arruinada, lo que garantizaría que ninguna Uma Musume entrenara voluntariamente con él, permitiéndole holgazanear en paz, agradablemente no, más bien miserablemente. ¿No se suponía que debía desarrollarse así? Aunque a Kitahara no le gustaba que lo acusaran falsamente y desde luego no disfrutaba que lo etiquetaran de pervertido, no le importaría manchar un poco su nombre si eso significaba evitar la atención de esas peligrosas Uma Musume, garantizando así su vida despreocupada y tranquila. Al fin y al cabo, planeaba holgazanear de todas formas. ¿A quién le importaba tener una reputación intachable? Presidenta, ¿está segura de que no quiere volver a comprobarlo? De hecho, podría ser culpable, ¿sabe? Kitahara no pudo resistirse a preguntar. Yayoi volvió a abrir su abanico y respondió secamente, no hace falta. Confío en el carácter de la entrenadora Kitahara y en tu situación financiera. Kitahara se quedó mirando a la pequeña presidenta por un largo momento, luego desesperadamente lanzó una mirada esperanzadora hacia las personas que lo habían escoltado hasta allí. Incluso si la presidenta confiara ciegamente en él, seguramente estos testigos no lo exonerarían sin más, ¿verdad? Al menos deberían difundir algún rumor desagradable o algo así. Y luego. Nos disculpamos sinceramente, Kitahara-san, no lo entendimos. Oímos que alguien huía afuera, así que debiste asustar al verdadero culpable. Muchas gracias por tu ayuda.
La pareja del almacén se disculpó sinceramente, apagando por completo su último atisbo de sospecha. En ese momento, Kitahara ya no tenía más argumentos. Derrotado, relató el incidente con sinceridad y abatimiento. Entendido. Yayoi asintió solemnemente. Gracias por su cooperación. Vaya a casa y descanse. Si hay alguna novedad, le informaré de inmediato. Con esas palabras, Yayoi envió a Kitahara fuera de la oficina. El grupo que lo había escoltado antes empezó a disculparse profusamente. Aunque en secreto se sentía un poco decepcionado por la oportunidad perdida, ignoró las disculpas con un gesto, reconociendo que, en efecto, había parecido sospechoso dadas las circunstancias. Después de separarse del grupo, Kitahara comenzó a regresar a casa cuando su teléfono vibró en su bolsillo. Al sacarlo, encontró una invitación de otros entrenadores para una reunión de bienvenida en un izakaya cercano. Como experto holgazán, Kitahara sabía perfectamente que mantener un estilo de vida relajado y exitoso requería, como mínimo, la cooperación amistosa de sus colegas. Así que esta fiesta de bienvenida era imprescindible. Siguiendo las indicaciones de su teléfono, llegó y encontró el izakaya ya animado, lleno de entrenadores disfrutando de unas copas. Su llegada elevó aún más la energía, ya que muchos entrenadores que no lo habían visto durante el día se agolparon con entusiasmo, emocionados por ver con sus propios ojos a esta leyenda urbana viviente. Otros habían escuchado que Tokaicho lo había elegido específicamente como su entrenador y querían ver qué lo hacía especial. Después de una entusiasta interacción, Kitahara logró conocer con éxito a sus colegas, lo que marcó su integración preliminar al lugar de trabajo de Trasen. Novatos, más les vale aprovechar este tiempo libre, suspiró de repente un entrenador mayor. Una vez que tienen un tantou, días de paz como este se convierten en un sueño lejano. ¿Por qué?, preguntó un joven entrenador, desconcertado. Las normas de la academia no exigen muchas horas de trabajo y tenemos muchos días de vacaciones. ¿No debería quedar tiempo de sobra para relajarse? Mucho tiempo para relajarse, rieron amargamente los entrenadores mayores. Si las directrices de la academia significaran algo, no tendríamos entrenadores que terminaran en el hospital todos los años en Trasen. Piénsalo. Una vez que tengas una tantou, querrás que gane carreras. Ganar requiere práctica y esfuerzo extra, más que cualquier otra persona. ¿Realmente puedes dormir tranquilo sabiendo que otros entrenadores y sus tantou pasan incluso sus días libres entrenando más duro? Y eso es solo en las carreras. Imagina que tu tantou es dependiente o insegura, eso es aún peor. Además de prepararla para las competiciones, tendrás que gestionar constantemente sus emociones. Créeme, problemática no es suficiente. Finalmente, si no logras mantener la distancia profesional y algo ocurre entre ustedes dos, bueno, ahí se va tu libertad. El matrimonio es el cementerio de los hombres, y ese dicho no salió de la nada. Mientras los veteranos expresaban sus quejas, de repente recordaron algo y lanzaron miradas simpáticas pero alegremente divertidas hacia Kitahara. Ahora que lo pienso, aunque todos son novatos, dos de ustedes ya parecen haber perdido este último trocito de libertad, ¿no es así? Entrenador Kitahara y entrenador Higashimori, ¿no les parece? El caso de Kitahara se explica por sí solo. Aunque la noticia de la formación de su equipo aún no se había divulgado, todos ya sabían que se había enfrentado a dos tantou. A ojos de los entrenadores veteranos, estaba a punto de adentrarse en el abismo más oscuro de Trasen. Considerando que creían que Eclipse era su amigo de la infancia, nadie se sorprendería si acababa hospitalizado mañana. En cuanto al entrenador Higashimori Yosuke había obtenido el primer lugar entre los entrenadores recién contratados de este año, logrando la rara hazaña de obtener la máxima puntuación en el examen teórico. A pesar de su impresionante logro, no mostraba la arrogancia esperada.
En cambio, parecía tímido, delgado y estudioso, con gafas gruesas, la imagen perfecta de un estudiante destacado y trabajador de un pueblo pequeño. Cuando los veteranos se burlaron de él, Kitahara no respondió, simplemente se hundió más en su silla, transmitiendo claramente, ya me comprometí a aflojar. Nada de lo que digas me afectará. Pero Higashimori reaccionó de otra manera. Tras un silencio incómodo, se sonrojó y protestó en voz baja, senpai, ya estoy comprometido con mi novia, así que por favor, abstente de hacer ese tipo de bromas. ¿Estás comprometido? Todos los presentes, incluyendo a Kitahara, se crisparon involuntariamente, con expresiones cada vez más complejas. Oh, pobre tonto. Escúchame, o terminas de inmediato o renuncias ahora mismo. Los entrenadores que ya tienen novia rara vez terminan bien aquí en Trasen, advirtió un entrenador mayor con sinceridad. Pero Higashimori negó con la cabeza con firmeza. No pasa nada. Le expliqué mi situación a mi Tantou antes de firmar. Es una chica muy madura, y me aseguraré de mantener una distancia profesional. Hizo una pausa y añadió con seriedad, además, no pienso trabajar aquí mucho tiempo. En cuanto gane suficiente dinero, volveré a casa y me casaré con ella. Sinceramente, podría renunciar antes de que se cumplan mis 3 años. Cuando eso suceda, dejaré mi Tantou a tu cuidado. Kitahara, que había estado fingiendo dormitar, no pudo evitar abrir los ojos y miró a Higashimori con una nueva compasión. Hermano, con la bandera que acabas de levantar, nadie se sorprendería si te embolsaran y te tiraran al sótano mañana por la mañana. Además, entrenador Higashimori, preguntó Kitahara con suavidad, por su tono, parece tener experiencia. No es su primera vez como entrenador, ¿verdad? Higashimori parpadeó y asintió. Antes era entrenador en una sucursal local de Trasen. Renuncié después por motivos personales. Kitahara asintió pensativamente y luego volvió a desplomarse en su asiento. A medida que avanzaba la noche, la reunión de bienvenida llegó a su fin. Generosamente, los entrenadores veteranos se negaron a dividir la cuenta, invitando a todos. Después de despedirse, Kitahara abandonó el izakaya y siguió la navegación hasta su dormitorio asignado. Al abrir la puerta, descubrió una habitación espaciosa que parecía más un apartamento que un dormitorio, completamente amueblada e incluso equipada con una computadora. No está mal. Le preocupaba tener que comprar provisiones a estas horas. La administración de Trasen era más fiable de lo que esperaba. Tras familiarizarse rápidamente con el diseño, Kitahara se quitó la ropa, se dio una ducha rápida y luego se sentó frente a su computadora, sacando su cuaderno. A pesar de las muchas sorpresas del día, no había olvidado los planes de entrenamiento que había prometido en la semana especial y en Oguri Cup. La noche continuó extendiéndose silenciosamente. Acompañado únicamente por el suave rasguño de la pluma contra el papel, todo lo demás se dejó llevar pacíficamente hacia el sueño. Capítulo 10. Uma Musume, holgazaneando profesionalmente, 10. A la mañana siguiente. Después de entregar los planes de entrenamiento a Special Week y Oguri Cup, Kitahara Sota rápidamente comenzó a relajarse. Según la relación habitual entre los entrenadores y Uma Musume, una vez establecido un plan de entrenamiento, el entrenador debe supervisar de cerca su ejecución. Parte de ello consistía en asegurar que la Uma Musume se adhiriera estrictamente al plan sin descuidar el ritmo ni añadir ejercicios adicionales a ciegas. Otra parte era realizar ajustes oportunos según los resultados reales. Pero Kitahara no hizo nada de eso. Después de entregar los planes, se esparció inmediatamente, irradiando un aura inconfundible de holgazán experimentado. ¿Supervisar su entrenamiento? Dejando de lado que Special Week y Oguri Cup ni siquiera eran sus Tantou, aunque lo fueran, sin duda no se ofrecería a menos que se lo pidieran explícitamente. ¿Ajustar aún más los planes? Totalmente innecesario.
Quizá se debía a su sistema, o quizá a algún talento innato, pero las habilidades de Kitahara como entrenador de Uma Musume eran absurdamente excepcionales. Podía garantizar con confianza que, incluso sin más ajustes, siempre y cuando esas dos chicas siguieran exactamente el plan de entrenamiento actual, en el momento de su debut, solo unas pocas Uma Musume excepcionalmente famosas representarían una amenaza, todas las demás ni siquiera calificarían como competencia. Claro que, si Special Week u Oguri Cup le pidieran ayuda personalmente, haría el esfuerzo. Pero por ahora, ninguno de los dos daba señales de necesitarla. En cuanto a sus dos Tantou, ambos eran aún más independientes. Si intentaba intervenir sin invitación, probablemente lo echarían a un lado sin piedad. ¿Pero no es eso exactamente lo que quería? Sentado cómodamente al lado de la pista de entrenamiento, Kitahara sacó su teléfono, una sonrisa auténtica se extendió gradualmente por su rostro. A pesar de los caóticos acontecimientos de ayer y la formación accidental de su equipo, la situación actual seguía siendo manejable, posiblemente incluso mejor que antes. Sus dos Tantou no necesitaban su guía, y gracias a sus experiencias previas de hace unos años, Special Week y Oguri Cup siguieron obedientemente sus instrucciones. Así, incluso con un equipo formal formado bajo su nombre, Kitahara no tuvo que hacer nada. Mejor aún, ahora tenía la excusa perfecta para rechazar los intentos de reclutamiento de otras Uma Musume, lo que le proporcionaba las condiciones ideales para holgazanear sin remordimientos. Esto es una bendición. Sacando su teléfono y fingiendo supervisar el entrenamiento de Tokaicho, terminó tranquilamente un video que había estado viendo ayer y luego abrió el foro del campus, una comunidad privada exclusiva de la Academia Trasen. Había querido explorarlo desde que los otros entrenadores le dieron el enlace anoche, pero varios eventos lo habían retrasado hasta ahora. Después de hacer clic, registrarse y completar la información necesaria, Kitahara se detuvo brevemente en la sección de nombre de usuario y luego eligió su nombre real sin dudarlo. Como era un foro interno del campus, y como los entrenadores veteranos le advirtieron que el anonimato no era confiable, pensó que mejor usaría su nombre abiertamente. Era mejor eso que dejar comentarios vergonzosos anónimos que podrían reventársele en la cara más tarde. Y si algún día necesitaba publicar algo demasiado vergonzoso para su nombre real, bueno, ¿no podría simplemente abrir una cuenta desechable? Una vez completado el registro, Kitahara inició sesión. Inmediatamente, una serie de temas se cargaron lentamente en su pantalla. En la parte superior, naturalmente, estaban las reglas del foro, seguidas por las pautas del campus de Trasen y las regulaciones para estudiantes, todas fijadas. Debajo de esas publicaciones fijadas había varios hilos en tendencia. El mejor valorado, con miles de respuestas, decía: alerta. Pervertido visto tomando fotos a escondidas cerca del almacén sagrado. Al hacer clic, Kitahara, como era de esperar, encontró una descripción del incidente de ayer con gran detalle, aunque afortunadamente se omitió su nombre. Desplazándose hacia abajo para leer los comentarios, algo interesante le llamó la atención: el almacén sagrado era aparentemente un apodo que Uma Musume le había dado a ese almacén abandonado. Nadie recordaba exactamente cómo empezó el apodo. Pero según la leyenda del campus, si una Uma Musume y un entrenador pasaban medio día juntos dentro, tenían muchas posibilidades de convertirse en pareja más adelante. Prácticamente todos en Trasen que habían pasado mucho tiempo allí conocían este rumor. Por lo tanto, invitar a alguien equivalía prácticamente a una confesión de amor. En épocas de mucha afluencia, como San Valentín, a veces incluso había que reservar con antelación. Al darse cuenta de por qué seguían emanando ruidos extraños de ese almacén, Kitahara rápidamente sacó un mapa del campus y tachó con valentía el almacén con una X roja brillante. Sí, territorio peligroso. Mantente lejos de ahora en adelante, nunca lleves a una Uma Musume allí y jamás aceptes invitaciones. Dejando a un lado el mapa, salió del hilo y continuó desplazándose.
Quizás por ser el foro oficial del campus, el contenido no fue al principio tan escandaloso como esperaba. La mayoría de las publicaciones parecían realmente prácticas, como consejos para el cuidado de la cola, comparativas de diferentes marcas de protectores auditivos o consejos para el entrenamiento de carreras. Sin embargo, a medida que avanzaba, los temas se volvían gradualmente más cuestionables. La familia de mi entrenador le organizó una cita a ciegas. ¿Debería interceptarlos a mitad de camino o seguirlos en secreto? Necesito consejo. Se busca urgentemente alquiler de casas con sótano. El amor es Derby, consejos para ganar cada carrera en el campo de batalla del amor. Al ver estos títulos, Kitahara comenzó a tener serias dudas. ¿Es Trasen realmente una academia de carreras y no una agencia de emparejamiento secreta? No fue solo Uma Musume la que hizo preguntas extrañas, los entrenadores también hicieron su parte. Técnicas de masaje para piernas y pies, por favor, avíseme. Buenos lugares para vacacionar con tu Tantou. He oído que regalarle a tu Tantou la ropa que has usado le mejora el ánimo. ¿Cuál es la lógica? Kitahara suspiró profundamente al leer estos hilos. Con razón algunos entrenadores acabaron sorprendidos, considerando las ideas absurdas que se les ocurrían, sería extraño que su Uma Musume lograra resistirse. Pero esas ni siquiera eran las peores publicaciones. Más abajo había hilos como: ¿cómo huir en secreto sin que tu Tantou se dé cuenta? Mi Tantou no sabe que tengo una prometida, ¿cómo debería decírselo? Le conté a mi Tantou sobre la cita a ciegas que organizó mi familia, y ahora su expresión es realmente extraña, ayuda. Ninguno de estos carteles originales volvió a actualizarse después del primer mensaje. Kitahara saludó mentalmente su sacrificio. Descansen en paz, almas valientes. Justo cuando estaba inmerso en estos entretenidos hilos de entrenadores, anotando mentalmente formas de distanciarse más de su propio Tantou, de repente apareció un nuevo hilo. En menos de un minuto, acumuló docenas de respuestas y pasó inmediatamente a la lista de tendencias. ¡Qué sorpresa! Tokaicho ha elegido a un entrenador novato. Kitahara. ¿En serio, están tan aburridos? ¿Por qué están tan obsesionados con quién elige a alguien como entrenador? Aunque se quejaba interiormente, Kitahara sabía perfectamente que, como la estrella en ascenso actual de la academia, Tokaicho naturalmente atraía una enorme atención. En particular después de que ella lo eligió a él, un entrenador cuyo currículum básicamente gritaba novato inútil, esta enorme brecha inevitablemente generó controversia y especulación. Al hacer clic en el hilo se reveló información básica y fotografías de él, todas provenientes del sitio web oficial de la academia. Las respuestas a continuación expresaron en su mayoría conmoción y pesar, y muchos se preguntaron por qué Tokaicho tomaría una decisión tan inexplicable. Algunos especularon si podría tener alguna relación oculta o alguna habilidad secreta no descubierta. En general, sin embargo, los comentarios fueron muy negativos. Entre cientos de respuestas, se contaban con los dedos de una mano los que expresaban su apoyo explícito. Curiosamente, ningún entrenador comentó en todo el hilo. Quizás se debió al discurso que dio antes, o, más probablemente, esos idiotas descarados se reían disimuladamente tras las pantallas, disfrutando del drama sin molestarse en corregir los malentendidos. Aunque el nombre Kitahara Sota era ampliamente conocido entre los entrenadores, muy pocas Uma Musume lo reconocían. Sobre todo porque nunca había pisado el campus principal de Trasen, y además, el ambiente casi aislado del campus, la mayoría de las Uma Musume locales no tenían ni idea de quién era. Incluso si se presentara, probablemente le lanzarían una mirada de ¿quién demonios eres? Los pocos que reconocieron su nombre solo lo conocían por encuentros breves y casuales años atrás, sin saber de sus diversas hazañas infames en otros lugares. Así, a menos que esos entrenadores idiotas abrieran la boca, pocos Uma Musume sabrían alguna vez la historia completa detrás de su reputación.
Eso incluía a la propia Tokaicho. Incluso ahora, probablemente creía que simplemente había elegido a un entrenador novato al azar como escudo conveniente, ignorando por completo sus verdaderas habilidades y su historial, lo que condujo directamente al caos actual. Al observar las respuestas en el hilo, que aumentaban rápidamente, Kitahara alzó la vista hacia Tokaicho, que entrenaba con energía a lo lejos. Se acarició la barbilla pensativo. ¿Por qué de repente siento como si hubiera cavado un pozo solo para saltar dentro de él? Sin embargo, después de una breve pausa, rápidamente dejó de pensar demasiado. Ah, olvídalo. ¿Para qué molestarse en pensar tanto? Simplemente relájate y da por terminado el día. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Adonis Alvarez. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Book. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. MYC. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Madara Uchía. Víctor Hernández. Goliath Sparta. Abraham Alvarado. Muerto 333. GSH. Loco Chan. Hank. WMJ. Kiro. Tiago Ramayón. Daniels. Multiversal 131. Neofanfix 11. Dead Mask. Landon Vargas. David Flores. Ricardo. Ernestio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sirk CF. CWV. Diar Mundo. L. Lord X. El Jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Angos Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. Lian. Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Yagami. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Triple signo de interrogación. Juan.
Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño. Patreon. Avionado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Safkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.